Buenos días a todos. Para mí un privilegio poder llegar a ustedes por medio de este medio y también compartir la palabra con mi querido hermano Edilberto de Colombia. Quisiera ahora dirigir su atención a Deuteronomio capítulo 21, los últimos 6 versículos. Deuteronomio capítulo 21 y el versículo 18. Vamos a considerar en la segunda parte de esta transmisión, desde el versículo 18 al versículo 21, el hijo contumaz, y del versículo 22 al 23, el hombre criminal. Y obviamente lo que queremos es meditar en la gloriosa, incomparable persona de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a, con la ayuda del Señor, considerar varios contrastes y comparaciones que vemos entre el hijo contumaz y el Señor Jesucristo, y el hombre criminal y el Señor Jesucristo. El salmista dijo en el Salmo 45, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y esto es lo que resalta en manera de contraste en estos 6 versículos. Los voy a leer, Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. El hijo contumaz. Ahora el hombre criminal, versículo 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Aquí en casa hemos estado leyendo recientemente el libro de Éxodo y también el libro de Deuteronomio. Los dos libros se relacionan de varias maneras. Éxodo nos da el principio de la salida de la tierra de Egipto. En Deuteronomio estamos ya al final de esa travesía de 40 años. En el Éxodo cruzamos el Mar Rojo, pero en Deuteronomio estamos como si fuera en los montes de Moab, contemplando el río Jordán que hay que cruzar para entrar y disfrutar la tierra prometida. En Éxodo 20 se da la ley,
los 10 mandamientos y muchos otros mandamientos. Deuteronomio significa, nomio viene de la palabra ley, deutero segunda. Entonces el libro por su nombre nos indica su significado, segunda ley, o si quiere, la ley por segunda vez. ¿No ve? Del Éxodo aprendemos que salió una gran multitud y entre ellos muchos niños. Cuando el pueblo de Israel no creyó a Dios, Dios castigó al pueblo y la generación adulta quedó postrada y muerta en el desierto. Pero los niños crecieron. Dios tuvo misericordia de ellos, porque Dios no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Y en Deuteronomio es como si fuera Dios detiene la marcha. Y allí en Moab le dice como si fuera a Moisés, Moisés, a estos niños pequeños que no recordaban la ley que di en Sinaí, ahora han crecido y les quiero repetir la ley por segunda vez. Claro, nuestro Señor Jesucristo, Él traía la ley en su corazón. Él meditaba en ella día y noche. No así nosotros, somos muy olvidadizos. Y por eso Pedro, al llegar al final de su vida, en su segunda carta, él enfatiza cómo su ejercicio con los creyentes es que vivan en la verdad presente. O sea, que les iba a repetir cosas que ya sabían, porque no es lo que una vez aprendimos. Lo importante es lo que hoy estamos viviendo, estamos practicando. Ahora en Deuteronomio capítulo 21, del versículo 18 al 21, tenemos una ley que parece bastante severa. No tenemos ningún caso en la Escritura donde se llevó a cabo este mandamiento, donde se le daba pena de muerte al hijo contumaz y rebelde. Pero lo que sí nos subraya y nos enfatiza es la importancia que Dios da al asunto de la obediencia de los hijos hacia sus padres. Se recuerda que en Éxodo capítulo 20, donde se dio la ley en Sinaí, el versículo 12, honrarás a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay diferentes opiniones en qué es lo que significa para que tus días se alarguen, porque han habido hijos obedientes que han muerto repentinamente. Bueno, primero y ante todo, esta ley fue dada específicamente al pueblo de Israel, aunque Pablo aplica la enseñanza en Efesios capítulo 6. Pero creo que esta ley de honrar al padre y a la madre es tan importante para Dios que podemos dividir los 10 mandamientos en 5 y 5. Los primeros 5 tienen que ver con nuestra actitud hacia Dios. Y los últimos 5 tienen que ver con nuestro comportamiento con nuestros semejantes. Y alguien dice, pero hermano, el mandamiento número 5 tiene que ver con padre y madre, no tiene nada que ver con Dios.
Ahí es donde difiero. Los hijos necesitan aprender que tarde o temprano en sus vidas van a tratar a Dios así como tratan a sus padres. Y por eso necesitan obedecer, necesitan aprender sujeción, necesitan aprender a escuchar a sus padres. Yo quiero apurarme porque el tema esta mañana es nuestro Señor Jesucristo. En este hijo contumaz y rebelde, yo veo a un hijo diametralmente opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, dice, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde. Tenemos en estas dos palabras la idea de un hijo necio, insubordinado, desafiante, rebelde, determinado, sordo. Dice que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre. O sea, este es un muchacho que ha tomado un curso de vida del cual no va a desviarse. Es un hábito ya por años. Y fíjese que para salvaguardar de que no fuera nada más la decisión del padre o de la madre, porque ambos necesitan involucrarse en la crianza del hijo, pero tanto el padre como la madre hablaron con este hijo, pero no hizo caso. Habiéndole castigado, y un erudito menciona que esta palabra castigar incluye amonestar, incluye advertir, incluye disciplinar y aún incluye la idea de azotar, o sea, castigo corporal. La Biblia lo enseña con cuidado y con medida, pero los hijos tienen que ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán de la casa ante los ancianos de su ciudad. Quiero que note 2 veces esta expresión, su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva. Y le dicen a los ancianos, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece nuestra voz, es borracho y glotón. O sea, aquí nos da la vida pródiga de este hijo, y hay que contrastar este pasaje, quizás en la predicación del Evangelio se podría hacer con Lucas capítulo 15. Aquel hijo pródigo que ya en ilustración de la gracia fue perdonado y su padre corrió a recibirlo, y sabemos bien todo lo que el padre mostró hacia su hijo en perdón, en gracia y en misericordia. Pero el muchacho era glotón y borracho, y padre y madre una y otra vez por años suplicaron con él. Trataron de hacerle ver el error de su camino, pero ya no pueden. Dice entonces el versículo 21, entonces los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora entonces, de nuestro Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos dice, capítulo 5, versículo 8, aunque era hijo, por lo que aprendió,
aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hemos estado escuchando de ese hermosísimo capítulo de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Trate de sumergirse en el océano insondable de la relación eterna entre el Padre y su Hijo. Tanto engloba esta expresión con Dios. En Proverbios capítulo 8, versículo 30 creo que es, el Señor Jesucristo, la personificación de la sabiduría, Él dice, con Él, con el Padre, Dios, con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Jamás un desacuerdo en la eternidad. Jamás una mirada de desapruebo. Jamás algún tipo de contrariedad, ni mucho menos desafío, necedad o rebelión. Y el versículo 18 de Juan, capítulo 1, nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es una expresión muy judía. Usted la recuerda de Lucas capítulo 16. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Sus llagas no más. Su hambre a la puerta de aquel rico ya no. Perros lamiéndole jamás volverá a suceder. El alma de Lázaro estaba en el seno de Abraham. El lugar de cuidado, el lugar de caluroso amor, el lugar de afecto, el lugar de relación entrañable. El Señor Jesucristo es visto en Juan 1:18 en el seno del Padre. El hermano Tomás Newberry, de nuestras asambleas congregadas al nombre del Señor, de una generación de hombres sumamente conocedores de Dios y de su palabra y muy bien enseñados. Es una tragedia que el mundo hispano no cuenta con la Biblia anotada por Newberry, con sus multitudes de gemas y piedras preciosas de anotaciones al hebreo y al griego en los márgenes. Pero él nos llama la atención a este verbo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y él nos describe esto como algo ininterrumpido desde y hasta la eternidad. Si usted me preguntara a mí por qué no podemos o no debemos decir que el Padre abandonó a su Hijo en la cruz, hasta miedo me da decir esa expresión, pero necesito describir lo que voy a decir. ¿Por qué no decimos que el Padre abandonó a su Hijo? Uno, porque la Biblia nunca usa esas palabras para describir
lo que sucedió en las horas de tinieblas. La Biblia nos dice en Mateo y en Marcos que desde la cruz, habiendo pasado las 3 horas de tinieblas, Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La segunda razón que le daría es este verbo en Juan 1:18. El unigénito Hijo que está en el seno de Dios. No. Fíjese, querido hermano, hermana, fíjese con mucho cuidado el vocabulario que usa la Biblia, especialmente para describir estos temas tan sublimes y tan profundos. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cristo es Dios. Y por eso el Padre permitió que el Hijo morara eternamente en su seno. Porque Él es una de las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con Dios, en el seno del Padre, desde la eternidad pasada. Pero, dice Él proféticamente en el Salmo 22, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. En el vientre de María, este Hijo continuó disfrutando la estrecha cercanía entre su Padre y Él. Se recuerda cuando Lucas nos dice que a los 12 años habían ido desde Nazaret hasta Jerusalén para lo de la fiesta de la Pascua y regresaban José y María y se dieron cuenta que Cristo no estaba allí y regresaron. Por fin encontraron a Cristo en el templo y María le dice al Señor Jesucristo: ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo estábamos angustiados. Padre con P pequeña. Y lo que sigue es muy conocido. Cristo les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre, con P mayúscula, me es necesario estar? Y uno piensa ahora en esos 30 años en Nazaret, fuera de la vista del mundo, trabajando en la carpintería. Mateo nos dice que a Cristo lo llamaron el hijo del carpintero. Marcos nos dice que dijeron: ¿no es este el carpintero? Y en esos años de obscuridad, fuera de la vista, 30 largos años, la comunión íntima y estrecha, la obediencia, la sumisión que había tenido desde tiempos eternos, no cambió en absoluto. Se lo puedo demostrar. ¿No ve? Lo del Jordán no sucedió en Belén, no sucedió a los 12 años. Dios esperó a que terminaran esos 30 años, y cuando Cristo subía de las aguas del Jordán, el cielo fue abierto y se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hijo, lo que gozábamos cuando estabas en el cielo conmigo, en mi seno, en la eternidad, ahora allí en Nazaret, en medio de tanta pobreza y necesidad económica. El cántico de los borrachos, dice el Salmo 69, hijo, estos 30 años he seguido disfrutando tu afecto, tu sumisión, tu obediencia, tu mansedumbre. Eres
Porque fíjese, en Mateo Dios le dice a la nación, este es mi Hijo amado. Pero en Lucas, perdón, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y usted sabe que el Padre volvió a decir palabras similares en el monte de la transfiguración, pero algo cambia. En Mateo 3 es lo que el Padre encuentra en su Hijo. Es lo que el Padre disfruta de su Hijo. Mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero en Mateo 17, ahora el Padre quiere compartirlo con la nación. Él dice, este es mi Hijo amado, a Él oí. Y quiera Dios que nosotros también encontremos en Cristo todo lo que Dios ha encontrado en Él. En el Evangelio de Juan, capítulos 4, 5 y 6, consecutivamente hay expresiones de este Hijo predilecto. Dios tiene millones y millones y millones de hijos por adopción, pero ningún hijo jamás podrá comparar con las glorias excelsas de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Juan capítulo 4, versículo 34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Juan capítulo 5, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Ahora quiero llegar al huerto de Getsemaní, porque hemos oído de un hijo contumaz y rebelde, que allí afuera de la ciudad era apedreado, muerto. Y sabe Lucas, el evangelista, que nos presenta al Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Lucas es el único que nos dice que en el huerto de Getsemaní Cristo dejó a los 8, se llevó a 3 y luego se alejó de ellos como la distancia de un tiro de piedra. Postrado en tierra, otros han concluido esto, no yo, pero otros han concluido que Cristo llegó al Getsemaní como a las 9 de la noche y 3 veces en oración, lapsos de 1 hora, Getsemaní concluye como a las 12 de la medianoche cuando llegó Judas con aquella turba. Quiero detenerme por un momento para decir algo acerca de Judas. De Judas, Cristo dijo, mejor nunca haber nacido. Yo a veces he pensado en los padres de Judas. Ese día con mucho gozo, si fuera hoy, globos azules, tarjetas de felicitación, especialmente para una familia judía, un niño varón. Y la Biblia escribe el edicto tan trágico y tétrico, triste de Judas. Mejor no haber nacido. Quizás no haya sido apedreado como el hijo contumaz y rebelde de Deuteronomio 21. Pero en Hechos capítulo 1, Pedro nos dice de Judas que se fue a su propio lugar. Sé muy bien que el propósito de estos estudios domingo por la mañana es primordialmente para el pueblo del Señor. Pero estaré hablando a algún hijo de padres cristianos, alguna persona que todavía no es salva,
y de morir en sus pecados, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. La biografía del cielo en cuanto a usted terminaría con estas tristes palabras: mejor no haber nacido. Nacer, vivir y morir para perderse eternamente y para siempre en el infierno, el lago de fuego. Judas, mejor no haber nacido. Lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en el Getsemaní era tomando como si fuera el lugar del hijo contumaz y rebelde. Postrado en tierra, él dice: Padre, pasa de mí esta copa. Usted se ha fijado que Mateo nos dice que Cristo se dirigió a su Dios de esta manera en el huerto: Padre mío. Y uno le da la vuelta a la hoja en su Biblia y llega a Mateo 27, y el que había dicho Padre mío en el huerto, ahora está exclamando: Dios, Dios mío. Se recuerda que Marcos es el único de los evangelios, aunque presenta a Cristo como el siervo perfecto. En su servicio había una intimidad con su amo, cual ningún otro siervo jamás tuvo. Y en Marcos Cristo dice, postrado en tierra: Abba, Abba, Padre. Y por favor, nunca hable de Dios como papá o papito. ¡Qué irreverencia! Abba, Padre. Lo que Cristo está diciendo aquí es mi Padre. Nuestra relación es sumamente estrecha, infinitamente íntima. Pero ahí en el huerto, Él estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de un hijo contumaz y rebelde. Tengo que terminar, pero los padres lo llevan. Y yo pienso en el Padre Celestial y en su Madre terrenal. Simeón predijo de María: una espada traspasará tu misma alma. Yo no puedo imaginarme a un papá y una mamá en Israel llevando a su hijo para que lo pusieran a muerte. Qué dolor habría en sus corazones. Qué dolor sintió María, un hijo que nunca le había desobedecido. Un hijo absolutamente santo y perfecto. Qué dolor habrá sentido el Padre Celestial. Su relación eterna. Y ahora Él ve a su hijo siendo tratado como si fuera contumaz y rebelde. Pilato, ¿por qué azotas a Cristo? Eso es lo que merece el hijo contumaz y rebelde. Este no. Pilato, ¿por qué juegas con Cristo, con Herodes? La Biblia dice su ciudad. Llévalo a Nazaret, a las puertas del pueblo donde creció, donde jamás le faltó el respeto a un vecino, donde los vecinos sabían perfectamente bien que este era diferente a todo otro niño en Nazaret. Su ciudad, pero fríamente en Jerusalén. Hay una expresión en Isaías 53 difícil de entender: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Pero la Biblia misma nos la interpreta cuando llegamos a Hechos 8 y está Felipe ahí con el etíope. El etíope venía leyendo: en su humillación no se le hizo justicia.
el hijo contumaz y rebelde a la puerta de la ciudad, con el testimonio de padre y madre y el discernimiento de los ancianos de la ciudad, la evidencia clara, era puesto a muerte. Pero a este Hijo santo y perfecto no se le hizo justicia. Más o menos, si es como he sugerido, a medianoche lo trajeron con Anás, y de ahí lo pasaron con Caifás, y de ahí lo llevaron al concilio. 3 juicios religiosos. Ya amaneciendo, lo llevan con Pilato. La mujer de Pilato manda decir: no tengas nada que ver con este justo, he sufrido mucho en sueños a causa de él. 6 de la mañana ya, seguramente de Pilato lo mandan con Herodes. Herodes quería hacerle muchas preguntas. Herodes lo regresa con Pilato. Ya cerca de las 9 de la mañana, afuera de la ciudad, al Hijo perfecto, santo como ningún otro, lo ponen sobre una cruz y murió. El que tomó el lugar del hijo contumaz y rebelde, a la distancia de un tiro de piedra, murió. Unos comentarios sobre un pasaje más conocido, Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. El hombre criminal ha cometido un crimen, es reo de muerte. Pero nada más quiero hacerle ver, que posiblemente no hemos notado esto, que en el Antiguo Testamento los judíos daban muerte a ciertas personas y ya muerto lo colgaban. Fíjese el versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir, y lo colgarás en un madero. O sea, al muerto lo colgaban en un madero, no clavado, no empaleado como harían los asirios, pero atado allí. Colgarían el cuerpo muerto en el madero como advertencia para toda otra persona, para que deje. Estos 2 pecados tienen el mismo propósito. La muerte del hijo contumaz era para advertir a otros hijos en la nación. La muerte del hombre criminal era para advertir a otros hombres en la nación. Entonces, por ejemplo, Josué, él mató a los 5 reyes y los colgó. Entonces, quiero enfatizar esto. Al ser colgado en el Antiguo Testamento, era porque la persona ya estaba muerta. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás en el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Ahora rápidamente, Hechos capítulo 5, versículo 39. Pedro habla de Cristo colgado en un madero. Hechos capítulo 10, versículo 30. En la casa de Cornelio, un centurión romano, Pedro predicó sobre Cristo colgado en un madero. ¿Habrá eso hablado al corazón de Cornelio? Él quizás dentro de sí mismo dijo: yo me acuerdo cuando circuló la nota del Jesús de Nazaret que colgaron en un madero. Hechos 13, el apóstol Pablo en Antioquía, él predicó sobre Cristo colgado en un madero. Lo bajaron y lo sepultaron. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, siendo hecho maldición por nosotros. Porque dice la Escritura: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó
Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Entonces fíjese cómo con Cristo, como hacían los romanos, el que era colgado en el madero, clavado, proféticamente predicho por David en el Salmo 22, 1000 años antes de que Cristo muriera, horadaron mis manos y mis pies. Los romanos clavaban a la persona a la cruz viva, y allí moría una muerte lenta, cruel, tormentosa. Y entonces a veces dejaban los cuerpos sobre la cruz y se los comían los pájaros, a veces eran echados en una fosa común. Gracias a Dios que José de Arimatea y Nicodemo intervinieron para que rápidamente bajaran el cuerpo del Señor Jesucristo, como es la manera de los judíos de enterrar. Lavaron su cuerpo, perfumaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba antes de que atardeciera ese día. Pero ¿por qué tuvo que colgar Cristo sobre la cruz vivo? Mi querido hermano en la fe, porque fue en esas horas de tinieblas, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que Él fue hecho maldición por nosotros. El hombre de Deuteronomio 21 moría por su pecado y era colgado para advertir a los demás. Pero Cristo fue colgado en un madero, clavado. Pero desde las 9 hasta las 12 a la luz del sol, sufrió como hombre justo. Pero desde las 12 hasta las 3 de la tarde sufrió como sustituto. Él llevó en sí mismo nuestros pecados sobre el madero. ¿Era él hijo contumaz? No, pero tomó el lugar al tiro de piedra como si fuera hijo rebelde. ¿Era él criminal? No, pero en la cruz del Calvario vivo, consciente, él aceptó mis pecados, mi culpa y los suyos. Y así Él fue hecho maldición por nosotros. Y en el momento en que Él dijo, consumado es, la deuda completamente pagada, Dios enteramente satisfecho. A diferencia del hombre del Deuteronomio 21, Dios lo resucitó de los muertos para, dice Pablo en Romanos 4, para nuestra justificación. El hijo contumaz, Cristo no era, pero tomó el lugar. El hombre criminal, Cristo no era, pero tomó también el lugar. Que el Señor bendiga su palabra.